Queridos amigos y televidentes, bienvenidos a nuestro programa Me Gustaría Saber, uno de nuestros programas favoritos aquí en nuestro canal Zoom TV Latino. ¿Y por qué es uno de nuestros programas favoritos? Pues porque en este programa tenemos la oportunidad de interactuar con ustedes, saber qué están pensando, qué preguntas tienen. Este programa es posible gracias a las preguntas que usted envía. Como pueden ver, tenemos una pila inmensa de preguntas. Por eso algunos quizá no han recibido todavía respuesta a ellas, pero nosotros les prometemos que las responderemos en el orden en que las recibimos. Conmigo se encuentra a esta hora el pastor Esteban Bor, presidente y orador de este ministerio Zoom TV Latino. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Miranda. Es un privilegio estar en el programa. Amén, gracias. Y también a cada uno de ustedes. Antes de comenzar, queremos recordarles que si desean enviar sus preguntas, hacerlo a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Dicho sea de paso, si hay una pregunta que ya hemos respondido en programas anteriores, pues lo que vamos a hacer es dirigirle a ese programa, para no tener que volver a repetir esa pregunta. Así que esté muy atento, síganos en las redes sociales, en los distintos medios de difusión, y allí usted podrá ver semanalmente nuestro programa y saber qué preguntas están respondiendo. Bien, antes de comenzar entonces, quiero pedirle al pastor Esteban Bor que nos dirija en una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio de contestar estas preguntas que han sido enviadas. Amén. Pedimos tu sabiduría para responderlas sabiamente, con tu palabra como el trasfondo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Queremos saludar al hermano que nos envía esta pregunta. En realidad creo que lo envía desde su correo de trabajo, gestión corporativa. Y la pregunta, en realidad son dos preguntas en una. La primera nos dice: si Lucifer está en contraposición de la deidad, especialmente en el Señor Jesús, según el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, y está en contra de las Escrituras que las conoce perfectamente, ¿por qué finalmente va a terminar haciendo lo que está escrito en las Escrituras? Con base en la frase que se le atribuye a Albert Einstein, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Era no solamente sabio científicamente, sino filosóficamente también. Así es. Muy bien, entonces, el diablo conoce las Escrituras, sabe su fin. ¿Por qué él termina haciendo exactamente lo que la Biblia dice? Porque el diablo es diablo. Así es. Porque su carácter es un carácter malévolo, donde él cree que en algún momento, a pesar de que la Biblia dice lo que va a pasar, él cree que en algún momento va a poder contradecir la palabra de Dios. Correcto. Un ejemplo de eso lo encontramos en Mateo, el capítulo 24 y el versículo 24, a donde está hablando de la gran tribulación. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ahora, deja la impresión de que sería tal vez posible engañar a los escogidos, pero sabemos que no va a ser así, porque el versículo 31 dice: cuando Jesús venga, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Así que no fueron engañados y van a ser recogidos por Cristo en la segunda venida. Satanás sabe eso.
Entonces, ¿por qué va a falsificar la segunda venida de Jesús durante el tiempo de angustia si él ya sabe que no va a tener éxito? Porque el diablo es el diablo. Y siempre me gusta usar este ejemplo para ilustrar cómo opera el diablo. ¿Será que Satanás sabe que después del milenio, cuando resuciten todos los impíos y él los organice militarmente para atacar la ciudad, sabe él que él no va a poder ganar la victoria? Es el mismo ejemplo que estaba pensando. Si no sabe, no es muy inteligente, pero sabemos que es súper inteligente. Él puede leer Apocalipsis 20, Correcto. donde dice que desciende fuego del cielo y lo consume. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando resuciten los impíos les va a decir, yo soy el dueño legítimo de este planeta, vamos a organizarnos para atacar la ciudad, si él ya sabe que va a perder? Porque Satanás alberga la esperanza alguna vez de contraponerse a la santa palabra de Dios. Aunque la palabra dice que no puede, él dice, tal vez sí podré. Así es. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta, que Satanás sabe lo que le va a pasar, pero no se va a rendir así. Él no va a decir, bueno, ¿de qué vale? Y dice, estoy perdido. Él nunca piensa así. Así es, entonces creo que el punto aquí es que Satanás no cree la palabra. En otras palabras, sabe lo que está escrito, pero aún alberga la esperanza, como usted dijo, que sus planes, que su palabra está por encima de la palabra de Dios. Sí. Como Dios dijo en Génesis 2:17, el día que él comiera ciertamente morirá, pero en Génesis 3:4 le dice a la mujer, no moriréis. Entonces ese es un ejemplo que él sabe lo que Dios ha dicho, pero quiere colocar sus palabras por encima de las palabras de Dios. Sí, y él sabe, hasta este punto nunca ha podido contrariar la palabra de Dios. Nunca ha podido, así es. Pero él dice, cuando ve resucitar a toda esa muchedumbre después del milenio, que es como la arena del mar, dice en Apocalipsis 28 y 9, y dice que, la hermana White dice que las tropas son más en número que todas las tropas que han peleado en todas las guerras en la historia del planeta Tierra. Él ve toda esa gente y él dice, bueno, yo sé que Apocalipsis 20 dice que no voy a poder, pero mire toda esta gente que tengo. Pero finalmente no va a poder contrariar la palabra de Dios. Amén. Ahora, acá hay una pregunta también por el mismo hermano. Me surge la siguiente hipótesis. ¿Lucifer fue creado con el propósito de mostrarle a toda la creación las consecuencias del pecado? Si en otras palabras, eso suena un poquito como predestinación. Bueno, si Lucifer fue creado para que Dios lo utilizara a él para enseñarle al universo las consecuencias del pecado. Y entonces, da la impresión casi entonces que Dios sería el culpable, así es, del origen del pecado. Ahora, Dios sabía que Lucifer iba a pecar, pero Dios no escogió, no hizo la elección de pecar. Es decir, no predeterminó que él tenía que pecar para dar esa ilustración al universo. Lo que muchos a veces no entienden es que cuando Dios actúa con base en las decisiones individuales de cada persona para sacar un propósito redentivo, algunas personas toman eso como que Dios lo había predeterminado así. Entonces Dios sabía todo el resultado de la rebelión de Lucifer, ahora usa eso para enseñarle al universo acerca de las consecuencias del pecado para que el pecado no se vuelva a levantar. Pero Dios no necesitaba la entrada del pecado para enseñar eso. Antes de la entrada del pecado su amor era suficiente. Claro. Todos los seres celestiales antes del pecado no tenían razón de tener ninguna demostración de que Dios era amor, etc. Ahora, el problema es que a veces la gente dice, bueno, si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, ¿por qué lo creó? Y mi respuesta siempre es doble. Número uno, porque Dios respeta el libre albedrío. ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, bueno, yo sé que si yo creo a Lucifer, que Lucifer va a pecar, entonces no lo voy a crear? Dios tiene que vivir con él mismo. En ese caso, si Dios solo crea criaturas que le van a decir que sí, que no lo pueden contrariar, entonces Dios se está rodeando de personas que no tienen libre albedrío. El hecho de que Dios creó a Lucifer sabiendo que iba a pecar
demuestra cuánto respeta a Dios el libre albedrío. Así es. Y la solución que muchas personas sugieren con ese tipo de cuestionamientos es que la única salvaguardia para Dios entonces es quedarse él solo y no crear a nadie porque pues Él es el único que nunca puede pecar. Ya. Y en segundo lugar, el segundo punto es, siempre pensamos de las terribles consecuencias que nos vinieron a nosotros por causa del pecado, pero no pensamos en el gran sufrimiento del Padre y del Hijo. El Hijo queda cicatrizado por la eternidad, pues entonces, desde la perspectiva de Dios, no hubiera sido mejor decir Dios, bueno, yo sé que si yo creo a Lucifer, él va a pecar y luego van a pecar a Adán y Eva, y por eso voy a tener que mandar a mi hijo y vamos a sufrir mucho y él va a quedar cicatrizado. Mejor no lo creo. Estamos pensando en el sufrimiento que nos ha causado a nosotros. Correcto. Y no Muy buen pensamos punto. en el sufrimiento. Hubiera sido mucho más fácil para Dios decir, yo me voy a ahorrar ese sufrimiento. Pero estuvo dispuesto de crear a Lucifer sabiendo el dolor que le iba a causar a él y también a los seres humanos, lógicamente. Correcto. Muy buen punto ese. Bueno, creo que los puntos mencionados son suficientes para responder a estas preguntas. Muchas gracias por enviarnos tu pregunta, querido hermano Andrés Perdomo. Ya miré su nombre acá. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Nos viene del hermano Augusto Belleza. La pregunta tiene que ver sobre Elena G. de White y los gigantes. Es una pregunta larga, pero en resumen, el hermano está preguntando por qué nosotros utilizamos el texto de Mateo 22:30, donde Jesús dice que en el cielo los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pero en realidad ese texto no dice que no pueden tener hijos, solamente dice no se casan ni se dan en casamiento, porque nosotros decimos que no se puede tener hijos. Y luego el segundo punto es que los gigantes son el resultado de la mezcla entre seres humanos y ángeles. Entonces, vamos a responder a estas dos preguntas. Me parece a mí, pastor, que sería buena idea leer la pregunta, aunque es larga, porque tiene muchos matices, tiene muchos puntos. Ok, Entonces, vamos a leerla. Tendríamos que responder a todos los puntos que está presentando. Muy bien, excelente, me parece buena idea. Vamos entonces a comenzar a leer la pregunta. Con referencia a la prédica sobre los hijos de Dios, que si fueron ángeles caídos que se mezclaron con humanos, sí es cierto y hay evidencias de esto, tanto en textos apócrifos como en la historia. Los gigantes de renombre son los sumerios. Siempre se ha dicho que no hay mejor manera de contrastar la Biblia con la historia y eso afirma la teoría del por qué se encuentran restos de gigantes en todo el mundo. Yo creo que aquí sería bueno pausar y comentar esa primera parte, ¿cierto? Sí, en realidad yo no conozco en ninguna parte donde han conseguido restos humanos de gigantes. Aunque la gente antes del diluvio era mucho más grande, no se han encontrado animales muy grandes. Correcto. Pero seres humanos. Muy bien, seguimos leyendo. Ustedes se basan al único texto donde dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pero esto no indica que no podían tener hijos, ya que en la Biblia hay textos donde si se toman literales, se apreciaría que está errada cuando no es así. Bien, en Mateo 22:30, el hecho de que diga no se pueden casar y se dan en casamiento está implícito, pues que tampoco habrá hijos. Claro. Porque es dentro de la relación matrimonial donde se tienen los hijos. O sea que si se dice que van a haber hijos, pues tienen que haber de otra manera distinta a lo que Dios ha establecido. Sí. Y el Señor Jesucristo hizo explícito que cuando nosotros vayamos al cielo y en la tierra nueva, no va a haber matrimonios, no va a haber casamientos, ni van a haber nacimientos. Vamos a Lucas 20. Lucas 20 y empezamos leyendo en el versículo 34. Muy bien.
¿Quiere que lo lea, pastor? ¿Usted lo va a leer? Sí, lee el del 34 al, a ver aquí, 36. Muy bien. Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Así que no va a haber matrimonios allá. Y si no hay matrimonios, entonces no va a haber hijos. Correcto. Así es. Porque si tuvieran hijos sin casarse, eso sería un problema serio. Porque la Biblia dice que se deben casar. Entonces, esta persona me parece que no es miembro de la Iglesia Adventista, me da la impresión. Así que bueno, sigamos. Un punto más antes de seguir. Bueno, de pronto para esto necesitaríamos mucho tiempo para elaborarlo, pero Dios dio la facultad de reproducción con un propósito específico al ser humano. Cuando Dios le dijo a Adán, multiplicad, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, lo dijo después que dice, después del pronunciamiento de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios quería llenar esta tierra con la imagen y semejanza de Dios. Y hay algunas citas de la sierva del Señor donde el propósito de Dios para los seres humanos es que ocuparan los lugares que Satanás y sus ángeles dejaron en el cielo. Es decir, que cuando se cumpla ese propósito, ya no hay necesidad más de reproducción. Sí. Este planeta es el único lugar en el universo que tiene procreación. Así es. Quiero leer una cita que se encuentra en Review and Herald, escrito por Elena White, febrero 11, 1902. Dice, todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos, aquí viene la clave, la parte clave, los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. No era como todos los otros seres que Dios creó. Una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios. Y era el propósito del Creador que poblaran la tierra. En ese sentido son una clase nueva y distinta. Habían de vivir en íntima comunión con el cielo, recibiendo poder de la fuente de todo poder. Sostenidos por Dios, habían de vivir vidas libres de pecado. Y tengo aquí varias otras citas a donde menciona lo que tú mencionaste. Era el propósito de reabastecer el cielo con las vacantes que fueron dejados por Satanás y sus ángeles. Tal vez puedo leer un par de citas aquí. Esta se encuentra en La maravillosa gracia de Dios, página 344. Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de haber pasado la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios, repoblar el cielo con la familia humana, si se manifestaban obedientes a cada palabra suya. Adán tenía que ser probado para ver si sería obediente como los ángeles leales o si sería desobediente. Muy clarita esa cita. Y entonces una más, en realidad hay más que eso, pero esta está muy buena. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Ahora viene la parte clave. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice Satanás, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Entonces, claramente, los redimidos van a ocupar los lugares de los ángeles que cayeron del cielo. Para repoblar es la palabra que se usa aquí. Así que el propósito de la procreación era precisamente eso. En los demás planetas parece que todos están completos. Es decir, no aumentan, ni claro, disminuyen tampoco porque no hay muerte en esos planetas.
Así que más o menos, y claro, y dice en Lucas el capítulo 20, dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, el siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Correcto. Van a reemplazar las vacantes de los ángeles. Y son hijos de Dios. Ahora, son humanos, pero se les llama hijos de Dios. En otras palabras, la expresión hijos de Dios, al cual se refiere aquí en Génesis, no se refiere exclusivamente a los ángeles, se refiere a seres humanos. Correcto. Muy bueno. Ahí estamos conectando varios puntos ya. Bien, el hermano sigue diciendo, el libro que complementa lo dicho es el libro de Enoc. Siempre debemos averiguar más, y sobre todo si ustedes usan un libro como el de la hermana Elena. ¿Por qué no dar fe al libro de Enoc, que tiene muchas respuestas y similitudes a la antigüedad de las profecías? He notado que en los últimos años ha habido un crecimiento y un interés en el libro de Enoc. Y yo creo que aquí podemos hacer una pausa en cuanto al uso de fuentes extrabíblicas. ¿Podría decir algo al respecto, pastor? Para determinar el significado de la expresión hijos de Dios en Génesis 6, no debemos tomar el libro de Enoc. Exacto. Porque es una fuente extrabíblica, no es parte del canon bíblico. Y en varios lugares el libro de Enoc contradice la Biblia. Así es. Entonces tenemos que decidir si vamos a seguir lo que dice la Biblia o si dice el libro de Enoc. El libro de Enoc fue escrito en el periodo intertestamental, inmediatamente antes de comenzar la era cristiana, en los 200 años de esa época. Mientras que el libro de Génesis fue escrito unos 1500 años antes de Cristo. Entonces, tenemos que decidir si aceptamos la autoridad bíblica o la autoridad del libro de Enoc, que tiene problemas serios donde contradice la Biblia. Así que yo prefiero quedarme con la Biblia y también con el espíritu de profecía. Correcto. Porque uno tiene que leer el contexto. El contexto de Génesis 6, donde habla de los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, el contexto anterior es el capítulo 4 y 5. Capítulo 4 tiene la genealogía de Caín, los hijos, y hay 3 mujeres mencionadas allí. Y el capítulo 5, la genealogía de Set. Y luego 6, primeros versículos, hijos de Dios, hijas de los hombres. Contextualmente, no tomando una fuente foránea como el libro de Enoc, sino el contexto mismo de Génesis indica que los hijos de Dios eran los fieles y las hijas de los hombres eran las mujeres malvadas de la genealogía de Caín. Así es. Muy bien. Nos sigue diciendo, el texto hijo de Dios es claramente a los ángeles, bien, ya lo acabamos de explicar, y los que sean salvos serán como ángeles, por eso la denominación hijos de Dios. Es por eso que Jesús dijo a quienes profesaban el mal que eran de su padre el diablo, por la vida que llevaban alejados del camino de Dios. Están los dos linajes y es claramente la base para el resto del camino para poder entender cuál era el propósito de Dios. Además, el pecado del fruto prohibido del huerto claramente se ve que fue por fornicar antes que Dios los bendijera y estaban vestidos de luz y al fornicar perdieron la gloria de ser como ángeles y por eso tuvieron pieles, que es literal. Si bien es cierto, se desobedeció, pero la falta grave fue cometer el fruto prohibido. Es por eso que se menciona el cáliz lleno del vino del furor de su fornicación. Sí, hay bastante acá. Ahí hay que hacer algunos comentarios allí, porque en realidad Adán y Eva no tuvieron relaciones sexuales antes que Dios los bendijera. Aquí dice claramente la persona, el pecado del fruto prohibido del huerto claramente se ve que fue por fornicar. Es un concepto católico, que Adán tomó del fruto, es decir, tuvo relaciones sexuales con Eva antes que Dios les diera la bendición, o los casara, mejor dicho. Pero eso no tiene base bíblica, porque dice que Dios creó al varón y la hembra y los bendijo Dios, ahí mismo los bendijo Dios.
Y me da la impresión, no he leído el libro de Enoc, pero me da la impresión que algunos de estos puntos vienen del libro de Enoc y de estas fuentes porque me he expuesto o he recibido varios tipos de teorías sobre la creación y la entrada del pecado, estas fuentes extrabíblicas que son un poco míticas y místicas. Sí, no, y todo este asunto de que los hijos de Dios eran ángeles caídos que vinieron y cohabitaron con mujeres humanas y produjeron los gigantes, dicen. Los gigantes vinieron de ellos. Pero el texto en Génesis dice que había gigantes antes que los hijos de Dios entraran a las hijas de los hombres. Así que cuando uno lee, ¿y por qué había gigantes? Bueno, porque vivían hasta tener casi 1000 años. Claro. Indudablemente eran mucho más altos, tenían mucho más energía, tenían un intelecto mucho más poderoso, eran gigantes. Claro, después que entró el pecado, muchos de ellos se convirtieron en gigantes del mal. Muy bien. Entonces, concluyo. Pero la maldad en su totalidad ingresó cuando se mezclaron ángeles con humanas y transmitieron las cosas que estaban prohibidas y que son pecado a los ojos de Dios, y fueron sus hijos los gigantes de renombre que dice la Biblia, solo que falta esa parte en la Biblia. Bien, ya lo acabamos de explicar, que en realidad no fueron, los gigantes existían antes de esta mezcla. Exacto. Además, el diluvio es claramente para eliminarlos a ellos y a su descendencia y familias, y nuevamente se detalla la salvación de un pequeño grupo o el remanente escogido por Dios. Pueden hacer un estudio al libro de Enoc a base de los lineamientos de Elena White. Nosotros no deberíamos colocar el libro de Enoc al nivel de escritos inspirados, como es el espíritu de profecía. No hay ninguna evidencia. Si uno toma el espíritu de profecía con la Biblia, vemos que hay armonía. Correcto. Pero si tomamos el libro de Enoc con la Biblia, no hay armonía. Y aunque suena eso un poco, hay veces que nos gustan nuevas ideas y como que eso apela a nuestra mente porque siempre nos gusta aprender algo nuevo, pero aunque suene lógico, nosotros debemos regirnos, aún escrito está. Exacto. Tenemos suficiente luz en la Biblia sin necesitar tomar otras fuentes como inspiradas, porque correcto, este individuo da la impresión de que él cree que el libro de Enoc tiene el mismo nivel de inspiración que lo que tiene la Biblia, y no es así. Y tiene algunos conceptos católicos aquí, yo no sé si es católico, pero la idea de que comer del fruto era tener relaciones sexuales antes de la bendición de Dios, ese es el concepto católico. Así es. Bien, muy interesante la pregunta. Gracias por escribirnos, hermano. Y les invitamos a que puedan seguir con nosotros hasta la próxima, conectados en este programa. Me gustaría saber. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.